A continuación nos encontramos con una descripción de hechos sangrientos y de matanza que protagonizó el gobierno contra el departamento de Santa Cruz, en donde nuestro lenguaje será explícito con el fin de contar la historia tal y como fue. En este video van a encontrar una de las historias más negras y tristes de Bolivia. Un episodio que el Estado central de la época intentó tapar con mentiras y que increíblemente nunca responsabilizó a sus actores. Estos hechos no se enseñan como parte de la historia en nuestro país, así que nosotros te lo vamos a contar para que nunca más le vuelva a suceder nada parecido a ningún ciudadano boliviano. Si viste el anterior video, El Salto a Salta, sabés que durante los años 50 el departamento de Santa Cruz luchaba por la asignación del 11% de sus regalías petrolíferas promulgada por el presidente Bush desde 1938. Y si no lo viste todavía, velo porque tiene mucho que ver. Ante tanto abuso, lo ocurrido con el Salto a Salta llenó de esperanza y victoria a los cruceños y en 1957 el Comité Cívico Pro Santa Cruz se rearmó y volvió a estructurarse luego de que los gobiernos del MNR persigan a sus líderes, los exilien, asesinen o encarcelen. Guillermo Beize, con mucho valor, asumió ad hoc la presidencia junto con Ernesto Buende, llamaron a elecciones y salió vencedor el doctor Melchor Pinto Parada. En la misma época, la Falange Socialista de Bolivia, partido opositor, generó un fuerte vínculo con la región de Santa Cruz, ya que los atropellos del MNR eran tan duros como una dictadura. Hay otra fecha también que la juventud particularmente debe recordarla, que son las dos invasiones que tuvo Santa Cruz. Así como lo escuchan, invasiones, porque entraron fuerzas milicianas, campesinas y también miembros de las Fuerzas Armadas con el propósito de tomar la ciudad de Santa Cruz. Es lógico de que el miedo estaba en todos los hogares. Todos estábamos dentro de nuestra casa, no salíamos con el temor de lo que pudiera ocurrir. Fue en ese interín entonces que uno comienza a enterarse de que habían entrado en el club social, que habían quemado las instalaciones del Comité Pro Santa Cruz, que habían saqueado la casa de Melchor Pinto Parada, que habían hecho todas sus necesidades en la plaza como una forma de desaire al pueblo cruceño. El 14 de mayo de 1958, la Falange organizó una revuelta a nivel nacional. La revolución tuvo sumo éxito en Santa Cruz de la Sierra, Camiri y Valle Grande, pero fracasó en La Paz, la sede de gobierno. Inmediatamente, el líder de la Falange en Santa Cruz, el doctor Mario Gutiérrez, sin herir ni tomar represalias, devolvió las instituciones a las autoridades locales designadas por el gobierno central. El presidente Siles Suazo y sus ministros Walter Guevara y José Cuadros vieron la oportunidad y decidieron acusar al doctor Pinto de separatista y de querer anexarse a Brasil. Para salvar su vida, tuvo que huir hacia Buenos Aires unos meses y permanecer en el exilio, quedando Lorgio Serrate de manera interina en el cargo del comité. La primera invasión ocurre después de una revolución frustra de Falange Socialista Boliviano que sucede el 14 de mayo de 1958. Como producto de eso, el ejército ingresa en Santa Cruz acompañado de milicias armadas que venían de Ucureña. Yo en aquel tiempo tendría 14 años posiblemente y recuerdo perfectamente cómo esas huestes armadas de milicianos paseaban por el centro de la ciudad, por las calles, desfilando, insultando a la gente cruceña, diciéndole por qué no se iban. Se dice que el Ministerio de Agricultura de aquel tiempo ofreció 50.000 pasaportes para que los cruceños no fuéramos del país. Era esa la forma
cómo trataban a Santa Cruz y particularmente a la gente que vivía en este departamento. Al día siguiente ordenaron la invasión de 10.000 campesinos armados de Cureña, localidad ubicada en Cochabamba, liderados por el cacique Jorge Solís, mientras el gobierno en La Paz utilizaba el diario oficialista La Nación para burlarse de Santa Cruz e insultar a la mujer cruceña. Los ucureños tomaron la plaza principal y empezaron a marchar por Santa Cruz de la Sierra en búsqueda de opositores. Cualquier persona desconocida que estaba en su camino se convertía en víctima y si tenía suerte era golpeada o encarcelada. Abusaron salvajemente de las mujeres, golpearon a ancianos y niños y asesinaron y encarcelaron a los hombres. Saquearon, destruyeron e incendiaron el Comité Pro Santa Cruz, el Club Social 24 de septiembre y algunos domicilios de líderes cruceños. Mientras eso ocurría, 20 jóvenes falangistas huían hacia la zona de Porongo para esconderse e instalarse en las haciendas cercanas a los bosques. Al llegar a Terevinto, el grupo se dividió en dos para no llamar la atención de los lugareños por si eran interrogados por las milicias armadas. El grupo más numeroso, en el que se destacaban Óscar Terrazas, Hugo Paradas, Rómulo Saldaña y Carlos Samuel Cuéllar, decidió irse hacia Colpa. Por otro lado, el grupo más reducido, que tenía entre ellos a José Cuéllar, Gabriel Candia, Justo Jiménez, Miguel Callaú y a los hermanos Pablo y Felipe Castro, eligieron ir al potrero El Naranjal del señor Ángel Mercado, amigo de la familia Castro, sin saber que habían firmado su sentencia de muerte, ya que fueron delatados por los aliados del gobierno en Santa Cruz. El 19 de mayo de 1958, luego de buscar y saquear la casa de un lugareño de la zona llamado Julio Solís, Pablo Castro, mientras se lavaba la cara, logró ver a los milicianos. Entonces corrió y dio la voz de alarma para el resto. En Terevinto se encuentran con unos jóvenes, falangistas algunos, otras personas lugareñas, pero que son asesinadas cruelmente. Hay un informe que hace la Universidad de San Francisco Javier, donde explica plenamente esos vejámenes. Voy a citar dos. En algunos casos le retiraron los ojos a uno de esos jóvenes. En otros le sacaron todos los que son los intestinos y mostraron cómo habían sido asesinados. Todos intentaron levantarse y huir, pero fue inútil. José Cuéllar intentó escaparse por la puerta de atrás, pero ya era tarde, estaba rodeado. El único que logró llegar al monte fue Pablo Castro, a quien le dispararon pero no lograron darle. Sin embargo, los milicianos erróneamente lo creyeron muerto. Una vez tomaron toda la propiedad, el dueño Ángel Mercado, un hombre de la tercera edad, pidió clemencia. Haciendo caso omiso, los milicianos comenzaron a golpearlo delante de su esposa, sus hijos y sus nietos. Luego de golpearlo y torturarlo, uno de los milicianos sacó un arma y le disparó. En ese momento, Romer Mercado, su hijo, se interpuso en el trayecto de la bala y salvó la vida de su padre, sacrificando la suya. Su madre corrió a socorrerlo, pero sin embargo fue golpeada por los milicianos. Los demás prisioneros fueron acorralados y torturados hasta el cansancio. Huesos fracturados y la piel cortada eran algunos de los signos que presentaban. El siguiente en morir fue Felipe Castro. Sacado de su cama a culatazos, fue azotado y brutalmente torturado. Le rompieron los dientes, le hundieron el tórax y le quebraron en 4 partes el brazo derecho. Finalmente, un tiro de gracia terminó con su vida. José Cuéllar suplicaba a sus captores piedad para él, sus camaradas y los dueños de casa. A cambio, recibió un machetazo en el vientre que le dejó un corte de 40 centímetros y sus intestinos colgando. Mientras agonizaba, pedía piedad para los demás sabiendo que estaba prácticamente muerto, y con un cuchillo terminaron de perforar sus intestinos para luego colgárselos en el cuello. La siguiente víctima fue Miguel Callaú, un jovencito de 16 años de edad. Ya torturado, no presentaba resistencia ni pedía clemencia, pues había visto morir a sus compañeros y se imaginaba su destino. Una bala destrozó su fémur derecho e inmediatamente después procedieron a triturarle la pierna con machetes y bayonetas. Callaú cayó desmayado y sus captores lo dieron por muerto. Increíblemente sobrevivió para contar la verdad de los hechos, pero nunca pudo recuperar su pierna y quedó lisiado. Todavía quedaban vivos Gabriel Candia, Justo Jiménez y Alberto Mercado, el otro hijo de don Ángel, capturado y torturado por defender a su padre. En ese momento decidieron parar para saquear la hacienda, prenderle fuego
y llevarse a los 3 torturados a la ciudad como botín de guerra. Ya en el viaje de retorno, mientras daban latigazos a los 3 jóvenes, vitoreaban el nombre de Víctor Paz Estenssoro, Siles Suazo, Guevara Arce, el MNR y deseaban la muerte para Melchor Pinto y todos los cruceños. Exigieron a Gabriel Candia que haga lo mismo, pero su respuesta fue vitorear a la Falange, sus líderes y a Santa Cruz. Recibió latigazos y el líder de los ocureños ordenó que le corten los pies. Ocurrido esto, lo hicieron caminar 2 kilómetros. En el largo del viaje decidieron descansar y conversar sobre el reparto de lo saqueado. En ese momento, en vista de que su suerte ya estaba echada, Justo Jiménez y Alberto Mercado decidieron huir. Sorprendidos los captores, abrieron fuego y lograron darle a Mercado en la cadera, pero cayó sobre un barranco en el cual se perdió de vista de los captores. Justo Jiménez se lanzó a una laguna y nadó con un increíble instinto de supervivencia hasta perder a sus captores. Gabriel Candia no tuvo la misma suerte y fue torturado hasta su muerte, siendo golpeado, mutilado, arrancándole los ojos, la lengua y los genitales. En Santa Cruz se vivía un ambiente de tensión y hostilidad. Había amenazas a los ciudadanos si asistían a los entierros de los jóvenes asesinados. Sin embargo, el entierro de Castro, Mercado y Cuéllar fue multitudinario a pesar de las amenazas de los gobernantes y la invasión de los milicianos. La población se unió en un abrazo de solidaridad con las familias de las víctimas y los acompañaron en todo momento mientras los gobernantes, humillados en su prepotencia, observaban desde la prefectura y la alcaldía. Los padres de Gabriel Candia recogieron el cuerpo de su hijo 5 días después, luego de que el primer lugareño saqueado le había dado cristiana sepultura en la zona al escuchar toda la tortura. Tenía el cuerpo tan mutilado que solamente fue reconocido por un lunar que sus padres sabían que tenía en el pecho. Gracias a las gestiones del comité, los invasores abandonaron la ciudad, pero hubo impunidad para los principales autores materiales e intelectuales. Mientras esto sucedió en Santa Cruz, en La Paz circulaban panfletos indicando que Santa Cruz quería separarse y anexarse a Brasil. Entonces hubo un apoteósico entierro. Todo el pueblo cruceño se lanzó para acompañar a estos héroes, muchos de ellos verdaderamente inocentes. Este hecho marcó a Santa Cruz, enluteció a sus calles y a su gente, que jamás perdió la esperanza, creyendo que estos jóvenes no debían morir en vano. A pesar de la crueldad, el pueblo siguió luchando y depositando su confianza en sus verdaderos líderes, en especial en uno, que 1 mes y medio después de este hecho, y siendo el principal apuntado por los gobernantes, volvió a su pueblo para seguir luchando con su gente. Esta es una cosa que no podemos olvidar, no con odio, pero recordar siempre que las luchas no son fáciles y por lo tanto hay que tener osadía, fortaleza y sobre todo unidad. Esa fue la impresión que todavía la tengo. Yo vivía en aquel tiempo en la calle Florida y cuando escuchamos nosotros, juntamente con mis padres, una bulla que venía de la calle, salimos para ver de qué se trataba. Y ahí fue cuando vimos a las milicias armadas de Ucureña desfilando, tirando tiros al aire, tratando al pueblo, hablando mal de las mujeres, etcétera, etcétera. Eso se me ha quedado muy grabado. Pero como dije en un principio, no lo guardo como un rencor ni como un odio, sino como un recordatorio de que, como decía José Martí, los derechos no se piden, se arrancan. Antes de finalizar, quiero recordarles que este video está relacionado con el anterior, el Salto a Salta, y también lo va a estar con el siguiente que vamos a sacar. No te perdás cómo termina la lucha de Santa Cruz por la reivindicación de su 11%. Te invitamos a que te suscribas al canal, le des a la campanita para poder recibir las notificaciones. También te pedimos que nos sigas comunicando qué es lo que te gustaría escuchar en los siguientes Te lo cuento. Hasta pronto. Antes de finalizar, queremos agradecer al Dr. Carlos Dabdub Arrien, leyenda viviente del civismo cruceño, por ayudarnos con el contenido de este video.